realmente en cabeza. ¿Sí? Bien, un poquito para, vamos pasando. Entonces, no han hecho nada de renal, ¿sí? ¿En qué partes, entonces se tiene que dar en cardio o en respiratorio? No, ¿O no? ya hemos hablado de eso. Era... A ver, ¿qué han hecho? Solo han hecho cardio e introducción a la fisiopatología, nada más supongo, o qué más. Hicimos, nos quedamos en insuficiencia y... Ya han hecho todo cardio. Sí. Ya. ¿Y eso ha sido su primer semestre? Sí. ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Pasa. Ok. ¿Vos que estás conmigo o no? Sí. Ya. Bien. Entonces, avanzaremos lo que es fisiopatología renal. En realidad, yo les vuelvo a decir, todos X 40%, me digan lo que me digan, cambió. Y van a dar en base a exámenes conmigo con caso clínico. Ya van a ver, son 10 casos clínicos, cada caso no sé, a 4 puntos son los 40 que van a ganar y ustedes deben tomar en cuenta todo lo que les voy a enseñar. Bien, en lo que es la parte renal, yo quiero decir, empezar con lo siguiente. Todo, y como les había dicho a los que se acuerdan, si es que han sido mis estudiantes, yo creo que no se acuerdan, ¿sí? Todas las enfermedades ya van a terminar haciendo una falla renal, todas las enfermedades, ya sea incluso el paciente que tenga una enfermedad dermatológica, ¿ya? Un paciente choqueado, un paciente cualquiera termina dañando los riñones, por eso hablamos de falla renal, ¿ya? En este caso, cuando hablo de la falla renal, es un elemento súper importante porque, ¿qué quiere decir? Los riñones tienen muchas funciones y dentro de esas funciones, porque de ahí se viene la fisiopatología, es en base a las funciones. ¿Qué funciones tienen los riñones? Los riñones tienen funciones, por ejemplo, de mantener la presión arterial. Eso quiere decir, si el paciente tiene falla renal, la presión arterial deja de controlarse. ¿Ya? Y la presión arterial se altera. Entonces, ¿qué vamos a destacar aquí? Un paciente con falla renal, no voy a ir a destacar falla renal aguda y crónica todavía. ¿Ya? Primero la falla renal como tal, voy a entrar a la aguda y después la crónica es de hecho ya un elemento que está basado en el tiempo con daño renal. ¿Ya? Entonces, cualquier paciente con falla renal, ¿qué es lo que hace? Una alteración de la presión arterial, porque los riñones lo que hacen es controlar la presión arterial. Cualquier paciente renal, ¿sí? Una función de los riñones es mantener el pH. Entonces, todo paciente con falla renal va a tener una falla de lo que es el equilibrio ácido básico, por lo tanto hace acidosis metabólica, ¿ya? El paciente que tiene falla renal, ¿sí? Y dentro de lo que son las funciones, los riñones tienen una función de producir eritropoyetina para la producción de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un paciente que tiene falla renal, y estamos hablando en este caso de la crónica, no la aguda, ojo, la crónica, en esto sí puede ser la aguda, aquí la crónica, por eso estoy poniendo, ¿sí? Va a dejar de producir eritropoyetina. ¿Y qué es lo que va a tener el paciente? Anemia, porque va a tener una disminución de la producción de glóbulos rojos, porque los riñones no producen eritropoyetina. Los riñones, ¿sí? van a estar relacionados con el control de la osmolaridad. La osmolaridad es otro elemento importante. ¿Qué es la osmolaridad? ¿Alguien me dice, por favor? ¿Sí? ¿Qué es la osmolaridad? ¿Cuál importancia es? El equilibrio de... Ya podríamos, ojo, tomar en cuenta esto porque todo está basado para entender la clínica, la fisiopatología, porque es importante. No voy a ir a detalles que no necesito yo repetir, ¿sí? Pero yo lo que quiero que sepas es que la fisiopato te introduce a la clínica. Vas a empezar a hacer diagnóstico con fisiopatología, ¿sí? Entonces, la osmolaridad, que si no sabes estos conceptos, es imposible de que tú sigas adelante, y esto es fisiología. La osmolaridad es la concentración que tienen nuestros solutos en el plasma. ¿Y cuánto es la osmolaridad sanguínea? Es de 200 o plasmática, como 288 a 300 miliosmoles por litro. Miliosmoles por litro. Esta osmolaridad se debe mantener. ¿Por qué? Si los riñones fallan, esta osmolaridad se mantiene y se puede producir un aumento de la osmolaridad o una disminución. Y eso es fatal, porque las que sufren son nuestras células. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen los riñones después de estas funciones? Los riñones producen una hormona súper importante, y esa hormona se llama la vitamina D, o si quieres vitamina. Esta vitamina D tiene una función muy importante en el equilibrio óseo
óseo, así que voy a poner cálcico. O sea, ¿qué significa? Un paciente que tiene insuficiencia renal, en este caso vuelvo a poner el otro elemento, crónica. Cuando no pongo, se supone que es aguda. En este caso, crónica, ¿ya? ¿Qué va a hacer el paciente con insuficiencia renal crónica? Pasa, fisiopato, ¿no? Bienvenido al micrófono. Ya, en lo que es la insuficiencia renal crónica, va a tener una alteración osteocálcica. Y el paciente que va a tener un trastorno del calcio, ¿ya? Trastorno en los huesos. ¿Y qué es ese trastorno en los huesos? Se va a traducir en osteoporosis. ¿Ya? Entonces los pacientes crónicos hacen osteoporosis, ¿ya? Y los trastornos que son reales. Ojo con esto, estoy haciendo la parte de 5, 6. ¿Ya? ¿Qué función tienen los riñones? Y ojo con esto, estoy hablando de falla renal. Necesito que entiendan esto, ¿sí? Y la falla renal, ¿por qué? Todas las enfermedades, si no las controlas bien, pueden terminar siendo falla renal. Un paciente, por ejemplo, tú vas a hacer ginecobstetra, ¿ya? Y resulta que has atendido un pinche parto que no tendría que complicarse. A los que han venido recién les recomiendo tomar apuntes, ¿sí? Les recomiendo, si no quieres es tu problema, pero los que ya me conocen es mejor que les pregunten a los que ya me conocen. Así es, ¿sí? Sí, ¿quieres? Hola. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen los riñones? No permiten que los riñones, desde el punto de vista funcional, 5, 6, ¿sí? Controlan el equilibrio de los electrolitos. ¿Qué electrolitos? Sodio, ¿ya? Potasio. Ahí está el calcio, no lo voy a meter porque el calcio está ahí, ¿sí? El cloro, ¿ya? Y otros electrolitos que no los voy a poner ahí, ¿sí? ¿Por qué los pongo estos principales? Porque estos son los que más que todo están relacionados con la osmolaridad. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente tiene falla renal? De cualquier índole, porque lo que pongo crónico es crónico nomás. A los que han llegado recién, ese 40% que dan de examen, por si acaso, pero hacen de un trabajo supuestamente con la doctora, conmigo es examen de caso clínico, y es un verdadero examen por si acaso. Esos 40 lo deben defender con mi clase. Es mi forma de evaluar que han venido a mi clase. El que no viene a clase no va a poder dar ese, o sea, no va a poder resolver el examen, porque aquí está el examen en mi clase, así de simple, ¿sí? Y todo voy a sacar de aquí, ¿sí? Bien, entonces ya está bien fríamente calculado todo ese examen. No es la primera vez que doy fisiopato, doy años y hoy día, bueno, este tiempo me han invitado, vamos a ver con ustedes cómo va. ¿Ya? Y bueno, depende de ustedes, pero en realidad mi función no es aplazarlos ni aprobarlos, ¿sí? Sino mi función es que aprendan. Y si aprenden bien y comprenden bien, porque yo no enseño, ayudo a comprender, ¿sí? Pues estarán en el examen, sí, primeramente, ¿no? Y esto asociado a la asistencia y todo. Bien, entonces sodio, potasio, cloro. ¿Qué pasa cuando hay alteraciones del riñón? Se alteran estos electrolitos. Estos electrolitos se alteran mucho. ¿Y qué va a pasar? El paciente puede tener hiponatremia, hipopotasemia, hiperpotasemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los riñones tienen una función muy importante. 6, 7. ¿Qué función tienen los riñones? Pueden decirme. Porque mi clase no puede ser solo un monólogo. Es que ustedes, doctores, en realidad desde ahora muchos les voy a decir doctores, porque ya debes actuar como médico, pensar como médico. Ya no eres un pinche estudiante. El pinche estudiante se acabó en segundo. Ya tienes que estar empezando a formar la personalidad del médico. ¿Ya? No decir, yo sé, es que puede ser, y les pregunto a los chicos de segundo, ¿cuál es su presión arterial? Yo he sentido que es, dice, ¿cómo vas a sentir la presión arterial? Se ausculta la presión arterial, y tú tienes que decir, es 120-80, doctor, ¿sí? Con esa seguridad, aunque te hayas equivocado. En este caso, ¿qué función más me estoy olvidando de los riñones? Los riñones tienen muchas funciones más. ¿Cuáles son? Me estoy olvidando. Ya, eliminación de desechos, ¿sí? De desechos. Dentro de esa eliminación de desechos está eliminación de sustancias xenobióticas. Los xenobióticos son esos fármacos xenobióticos, esos medicamentos que ella me dice, ¿ya? Pero también eliminación de sustancias de desecho como las escorias nitrogenadas. Ojo con esto, ya voy a empezar a manejar otro vocabulario de oficio. Los que han sido conmigo fisiopato entra el vocabulario clínico, médico, y donde tú tienes que empezar a familiarizarte con todo eso. Las escorias nitrogenadas, la más importante, por ejemplo, es la urea.
la más importante. Pero aquí puedes ver los indoles, otros compuestos nitrogenados que se dan, o sea, se producen por el metabolismo proteico. Entonces, en el metabolismo proteico, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Se produce urea, creatinina, ¿sí? Se produce indoles, ¿qué más les puedo decir? Compuestos guanidínicos, ¿ya? Que se van a eliminar, que no se mide en la clínica, pero lo más importante se mide urea y creatinina, porque con estos dos lo que hago, evalúo la función renal. Cuando tú quieras evaluar una función renal, le vas a pedir un perfil renal. Ese perfil renal incluye urea, creatinina, puede contener otros elementos, ¿ya? Puede contener, pero te recomiendo tomar en cuenta eso. Ahora, ¿qué pasa con el paciente, por ejemplo, cuando falla su riñón? Falla su riñón y lo que hace a la larga, y poco a poco estos elementos se van acumulando, hace lo que se llama el síndrome ¿qué? Urémico. El síndrome urémico es como que estos elementos suben mucho, porque es mucho, ¿ya? Y de esa manera lo que hacen estos compuestos es producir un daño a nivel cerebral y el paciente puede entrar en coma urémico. Ojo con esto, lo que te estoy dando es súper importante y es ese enfoque clínico, ¿ok? Entonces, quizás la fisiopatología renal va a siempre ir de la mano, cualquier fisiopatología va a ir de la mano de la fisiología. En fisiología solo te digo las funciones y no entramos mucho, aunque yo les introduzco a la fisiopatología un poquito, pero ahora vamos a saber mucho más, ¿sí? ¿Qué otras funciones tiene? Creo que me estoy olvidando algunas funciones más, no sé, creo que hay como 9 o 10 funciones de los riñones. Vamos a ir a la otra función que me acuerdo, y en este caso, la función que tienes que entender es que los riñones producen una proteína que se llama la proteína cloto. Esta proteína cloto, cloto, ¿ya? Es una proteína que no se describe mucho en la bibliografía. Es una proteína que la produce solo los riñones. ¿Y qué es lo que hace esta proteína? Es un poderoso antiinflamatorio, ¿ya? Es un poderoso antioxidante, ¿ya? O sea, antioxidante, antiinflamatorio, antioxidante, antienvejecimiento. ¿Qué quiere decir? Los pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia renal crónica, nuevamente lo que es crónico quiere decir que ya ha pasado mucho tiempo, y lo que no tiene es agudo, ¿ya? O sea, que está pasando en el momento, rápido se ha desarrollado, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica no tienen esa proteína, y vas a ver, por ejemplo, un paciente de 40 años parece paciente de 60. ¿Por qué? Porque esta proteína, la falta de ella hace que las células se envejezcan rápido, el paciente se deteriora rápido, etcétera, ¿sí? Y lo peor es que el paciente es susceptible a muchas enfermedades, muchos trastornos que van a estar de la mano con el trastorno renal, ¿ya? Si me he olvidado alguna función, en realidad yo no había preparado este tema, he preparado ya insuficiencia renal con ustedes, sí, creyendo, bueno, me he dicho, ya hemos llevado, la doctora me ha dicho, ya han llevado una de las patologías renales, les falta glomerulopatía, entonces estaba preparado para glomérulo, pero no te preocupes, estamos con esto porque me interesa mucho esto. Ya, como me han dicho que no ha hecho nada renal y conmigo van a dar renal, mejor prefiero darles todo completo. Bien, si hay alguna pregunta me dicen por favor, y para los que han llegado yo manejo sí una bibliografía amplia, ya manejo el POD, manejo el UIBE de fisiopatología, lo tienen en booksmedicos.org, ¿ya? El UIBE es muy bueno porque maneja estos conceptos claros en fisiopatología, no todo, pero ayuda. Manejo el Medicina Interna de Harrison, que tienes que saber, esa es la Biblia, ¿sí? Y cualquier libro de fisiopatología que encuentres por ahí. Hay fisiopatología en esquemas, hay fisiopatología en mapas conceptuales, que también lo manejo, ¿sí? Y todo esto lo que sé es como un sumum de esos libros, que tú puedes leer y está ahí, y el que da un examen con cualquier docente tiene que tener capacidad de responder ese examen, porque es un sumum y un comprimido de todo esto. Bien. Esto en lo que es la función, entonces sabes que de la función de la fisiología se deduce la fisiopatología. ¿Qué va a pasar con el paciente? ¿Sí? ¿Qué va a pasar y qué alteraciones va a tener este paciente cuando hay una falla renal? Nuevamente te digo, los riñones son los tejidos más importantes que hay, ¿sí? Y estos tejidos a veces no les damos relevancia, no le damos importancia, pero cuando fallan realmente todo tu sistema.
En otras palabras, quizás lo que me faltaba decir aquí, y lo voy a decir en una sola palabra, los riñones manejan y están muy relacionados con el manejo de la homeostasis. Los riñones se caen, o sea, se enferman, la homeostasis se va al piso. ¿Qué es homeostasis? Un estado de equilibrio dinámico, pero del medio interno. Ojo, o sea, ¿qué quiere decir el medio interno? Un poquito para recordar a los que se han hecho conmigo. ¿Qué les he dicho? He hecho una analogía, ¿sí? Y esa analogía, por ejemplo, esta es una pecera. El pez es la célula y su medio interno es este. Entonces, ¿qué necesito para que el medio interno esté estable? Porque es de la analogía precisa para frenar, ¿sí? Aunque aquí entran muchos otros elementos. El pez necesita para vivir nutrientes. Esos nutrientes están dados por el sistema ¿qué? Digestivo. Este pez necesita oxígeno, otro tipo de nutriente. Este oxígeno está dado por nosotros, el sistema respiratorio. Este sistema necesita una adecuada temperatura. Ahí tenemos el sistema de control de la temperatura, el hipotálamo, todo eso. ¿Ya? Este pez en su medio interno necesita que se controle su pH, su osmolaridad, porque no le vas a poner agua de grifo para que le cambies el agua. ¿Sí? Se va a morir, tendrás que hacer reposar esa agua, filtrarla, no sé qué diablos se hace con los peces, pero se hace, porque si no se muere, ¿ya? Y esto es, ¿qué tendrá que hacer este pez? Eliminar sus desechos, y ahí necesita su filtro, el sistema renal, porque si no, él va a nadar prácticamente en sus heces, en sus orinas, y no necesita eso, ¿correcto? ¿Ya? Y en nuestro cuerpo es lo mismo. Entonces el medio interno es el medio extracelular, y ese medio extracelular debe estar estable para que la célula esté estable. ¿Qué hace el médico? Lo que hace, equilibra el medio interno. O sea, ¿qué quiere decir? Recupera. En una enfermedad del medio interno se altera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como médicos? Sí, recuperar la estabilidad del medio interno. En otras palabras, tratar de llevarlo al paciente o compensarlo hacia una ¿qué? Homeostasis. ¿Estamos? Bien, un poquito para seguir hablando de esta parte introductoria de fisiopatología renal, no es fisiología, fisiopatología renal, es hablar de algunos elementos como por ejemplo el tamaño de los riñones. Muchos de ustedes esto es más anatomía, pero es mentira, no es, porque ya vas a ver que ya tienes que saber bien el tamaño renal, ¿sí? ¿Y cuánto mide un riñón, por ejemplo? ¿Cuánto mide un riñón anatómicamente? Ya van a ver por qué les estoy dando esto, porque tiene utilidad clínica y es muy importante. ¿Cuánto miden los riñones? Sí, unos 12 centímetros de altura, ponle 10 a 12, ¿ya? Un ancho de unos más o menos 5 a 6, y o sea, ancho y lo que es el espesor de unos 4 centímetros, 3 a 4, ¿sí? Esto debes conocer bien, porque, por ejemplo, cuando tú tengas un aumento del tamaño de los riñones, en este caso una hidronefrosis puede ser, ¿ya? O una disminución del tamaño de los riñones, una hipotrofia o una atresia renal, ¿sí? Ahí vas a estar ya sospechando qué es lo que tiene el paciente. Por ejemplo, hay muchas enfermedades que cursan con un aumento del tamaño renal. Ya en este caso los cálculos renales crónicos, la hipertrofia prostática en el varón que hace vejigomas, etcétera, que ya vamos a hablar después. O, ¿qué pasa? Hay pacientes que tienen el tamaño de los riñones conservado, pero tienen falla renal, ¿ya? Y en este caso están los pacientes con VIH, ¿ya? Los pacientes diabéticos tienen riñones de tamaño conservado, pero tienen falla renal. Ya vamos a hablar de eso porque las glomerulopatías están relacionadas con esas enfermedades, todo eso. Sí, otro elemento. Esto es importante porque, por ejemplo, la anterior semana tengo una pacientita que le han sacado le han hecho una ecografía de abdominopélvica, y en este caso los riñones, supuestamente la ecógrafo dice riñones aumentados de tamaño moderado, ¿ya? Y cuando ves el tamaño no coincide con lo que dice, no coincide, o sea, no hay esa, o sea, qué moderado, cómo lo tomas, ¿sí? Y sus tamaños renales están dentro de lo que es aceptable, unos milímetros más, milímetros menos, eso no te da la potestad de decir que hay un aumento del tamaño del renal, ¿ya? Ojo que esto tienes que tomar en cuenta. La ecografía nos da una idea muy interesante de cómo está funcionando el riñón, pero en realidad por el tamaño, ¿ya? Ahora, y también por la parte clínica. Otro elemento importante, los riñones, ¿sí? Tienen una parte que se llama la corteza, ya lo voy a dibujar así, ¿ya? La corteza, que es la corteza renal, y la médula. Aquí están las pirámides de ¿quién?
Malpismo, no te olvides, vas a ser médico, te vuelvo a decir, vas a ser médico y te digo una cosa, esto es, tienes que saber, todo lo que estás aprendiendo, ¿ya? Y lo que te voy a enseñar es hasta que termines de ser residente, te van a seguir preguntando, te van a seguir tratando como estudiante. Aunque sea CL3, vas a tener nivel en L3 ya, residencia 3, ¿sí? Tercer año, pero igual vas a seguir siendo estudiante hasta que tengas tu título de, quizás te vas a olvidar como la mayoría de los médicos, ¿no? Aunque muchos se siguen preparando, porque tienes que seguir estudiando y seguir estando al nivel académico. Bien, entonces, la corteza renal, ¿por qué es importante? Nuevamente, la corteza renal en un riñón mide alrededor de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, ¿ya? ¿Qué pasa con la corteza renal y por qué te la digo aquí importante? Es, sí, en las enfermedades renales crónicas, esta corteza renal se afila. O sea, ¿qué quiere decir? Se adelgaza. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando te hacen un reporte ecográfico y te dicen una corteza renal adelgazada y te dicen el grosor, quiere decir que mi paciente tiene insuficiencia o, mejor dicho, falla renal crónica. El nuevo concepto es falla renal, no se dice insuficiencia. ¿Ya? Falla renal crónica. O, digamos, que el paciente está con oliguria, se ha presentado con fiebre a tu consulta, ¿ya? Y no está orinando, está con fiebre, está con hematuria, pero cuando le hacen la ecografía, ¿sí? Este grosor renal de la corteza está conservado, eso quiere decir que es una falla renal aguda. ¿Por qué? Porque no ha habido cambio estructural en el riñón, porque los cambios estructurales son importantes para hacer diagnóstico. ¿Sí? Nuevamente te digo, todo esto es una introducción a la parte de nefrología. Si alguien no está entendiendo, por favor les ruego que me pregunten. 2, no puedo ir más lento, porque ustedes ya saben mucho de fisiología. Entonces lo único que quiero hacer y tengo que hacer es introducirme a la patología y hacer la relación. Lo que les recomiendo, y es de buena recomendada, que tomen apuntes. Sé que está en la grabación de muchos, pero no vas a tener tiempo para escuchar una clase de 1 hora y media y estar grabado bien. ¿Ya? Toma apuntes, hazte un apunte interesante para que te ayude en los exámenes. Falla renal aguda, no hay cambios estructurales. Falla renal crónica, hay cambios estructurales. ¿Ya? Otros elementos importantes es hablar de estas pirámides que terminan en las papilas, ¿correcto? Y las papilas, ¿qué es lo que hacen? Forman los cálices renales, los cálices mayores y menores, y después viene lo que es la pelvis renal, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la médula? En este caso, todo esto es la médula, ¿sí? Y eso es la médula, y esto es la corteza. La importancia radica en lo siguiente: la corteza casi contiene estamos hablando de la mayoría de los glomérulos, o sea, la unidad estructural y funcional de los riñones. Por decirte, un 80 a 90% de todos los glomérulos están en la corteza. Entonces, ¿qué pasa cuando la corteza se afila, o sea, se vuelve delgadita? ¿Sí? He perdido la función renal. Eso ya te dice que hay insuficiencia y falla renal. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Ahora vámonos a la médula. La médula no tiene muchos glomérulos. Eso es quizás lo más importante. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto también de los 80-90% de glomérulos? Cuando se hace una biopsia renal, ¿sí? Y en la biopsia salen, ojo, pensando en una falla renal aguda, no en la crónica, en la aguda, hago la punción, sabemos que está conservado esto, correcto. Si me paso con la aguja, la corteza, voy a ver que en la toma de muestra voy a tener pocos glomérulos. Entonces ahí me va a decir que no he pinchado corteza, he pinchado médula. Entonces, por eso que hay que saber que la corteza tiene muchos glomérulos, y cuando yo hago una toma de muestra, una biopsia, debo ver esa cantidad de glomérulos exagerada, grande, al tomar la corteza, y ahí se analizan los glomérulos. ¿Qué pasa cuando yo pincho corteza? O sea, tomo la muestra de médula. La médula tiene pocos glomérulos, no me va a ayudar a diagnosticar. ¿Sí? Eso desde el punto de vista de la biopsia. 2. La médula. Un detalle también importante: la médula recibe menos sangre que la corteza, menos sangre, ¿sí? Menos sangre. Y la corteza recibe igual, casi el 80-90% del flujo sanguíneo renal, así de simple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay un choque hipovolémico, una hemorragia severa, una caída de la presión arterial severa, una hipotensión arterial severa? La hipotensión significa que al caer la presión, no se olviden que el riego sanguíneo también baja.
porque no se olviden que todos los tejidos dependen de la presión para su riego, para su hematosis y para todo eso. Entonces, ¿qué pasa cuando la presión arterial cae? La presión arterial al caer, lo que va a pasar es va a comprometer las zonas que tienen menos flujo. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Un paciente que tiene choque hipovolémico, una hemorragia, puede ser necrosis de papila, porque la papila está en la médula y la primera que va a sufrir por eso puede hacer lo que es la hipotensión severa. ¿Sí? Aquí otra cosa que puede producir necrosis de papila también es la diabetes mellitus como complicación. Ya como complicación, el paciente con diabetes hace necrosis de papila. ¿Y qué pasa con ese paciente diabético? Empieza a tener dolor lumbar severo, hematuria, porque hay necrosis y todas esas cosas. ¿Ok? Ojo que estoy haciendo un repaso y una introducción desde la función hasta lo que es la parte anatómica. ¿Listo? Si hay alguna pregunta, me dicen por favor, porque de aquí, como les digo, vamos a introducirnos a la parte que vamos a ver lo que son las fallas renales precisamente y las injurias renales que vamos a ir describiendo, si no es hoy, en los siguientes temas. La clase, cuando nos toca, los días miércoles y viernes, ¿ok? Si hay alguna pregunta, me dicen. O sea, de cualquier daño, el primero que se afecta va a ser la médula. No he dicho de cualquier daño, o sea, se daña todo el riñón y no te olvides que la corteza es la primera en afectarse porque ahí está la mayoría de los glomérulos. Ya, no, en este caso solo he dicho específico, la médula es la que primero podría sufrir, ejemplo, en las enfermedades donde se compromete fuerte el riego sanguíneo, o sea, mucho riego. En este caso un choque hipovolémico, ese rato pierde sangre el paciente, mucha sangre, entonces la primera que va a subir porque tiene menos sangre que le llega es la médula, ¿no? No es matemático, pero puede ser. La otra situación es que también, aunque también los túbulos, o sea, vamos a hablar que el choque afecta al túbulo contorneado proximal, ya vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero en realidad un elemento que puede comprometer la papila es eso porque está en la médula, pero tiene poco riego. Y otro, la diabetes mellitus, porque la diabetes mellitus compromete la circulación, los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a comprometer esa circulación que también más va a comprometer a la médula que a la corteza. Entonces empieza a producirse eso. ¿Estamos? Bien. Ojo que no es lo que tú dices, no es cualquiera, no, es algunas cosas. Y ahí hay que tomar con pinzas. Bien. Una cosa que debo repasar ya antes de introducirnos a los temas que son correspondientes. Ustedes ya saben fisio, no tengo que ir mucho a repasar fisiología, pero sí necesito con ustedes repasar algunos detalles, es hablar del glomérulo y de los componentes del glomérulo. ¿Sí? El glomérulo, en realidad el glomérulo está compuesto por varios elementos. Cuidado que crean que solo es el ovillo glomerular. ¿Ya? El glomérulo en realidad es la unidad estructural y funcional de los riñones. Entonces ahí está la arteriola aferente, los capilares glomerulares, ¿sí? La arteriola eferente, arteriola aferente, la arteriola eferente. Lo que les voy a enseñar les va a ayudar a entender casi toda la clínica de fisiopatología renal. Toda, no es solo una. Solo con esta explicación, que no es hoy día que termine, pero en realidad de todo esto van a entender casi todo, sí, casi. ¿Ya? Y la fisiopatología es pequeñita. No crean que la fisiopatología es ampulosa. Solo son detalles que deben entender de la fisiología, ponerlos a la fisiopatología y solo deducir. Ya van a ver cómo es la cosa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está compuesto un glomérulo? Un glomérulo tiene primero el ovillo glomerular, que está compuesto por la arteriola aferente, la arteriola eferente, los capilares glomerulares. Aquí están los capilares glomerulares. Aquí tienen a la cápsula de Bowman, aquí tienen al túbulo contorneado proximal, aquí tienen al asa de Henle. El asa de Henle, por si acaso, tiene las siguientes partes: la porción descendente delgada, la porción, para que sea delgada, ascendente delgada. Sé por qué les estoy dando esto. No estoy dando a solo porque sí, ¿ya? La porción ascendente gruesa, aquí hay unos interesantes transportadores, es ahí donde hace efecto la furosemida, que también ha debido esto repasar en la parte de fisiología, que es importante, ¿ya? El túbulo contorneado proximal, perdón, distal, estoy queriendo aquí poner túbulo contorneado proximal, distal, ¿ya? Y los túbulos colectores, ¿ya? Si yo hago más o menos una separación entre lo que es corteza y médula,
¿Ya? Y entonces, la corteza contiene más o menos todos estos elementos. Todos estos hacia aquí son corteza. ¿Ya? Y todos los elementos que están por debajo son médula. ¿Sí? Entonces, en la médula, ¿qué voy a encontrar más o menos desde el 90 y pico por ciento, 90% de glomérulos? Solo los túbulos. ¿Ya? Sí, va a haber algunas nefronas por aquí. Va a haber algunas, pero muy pocas va a haber. ¿Sí? La mayoría, todas están hacia arriba en la corteza. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Y por eso que les decía, ¿qué pasa cuando yo tomo una muestra de la corteza renal? Lo que debo analizar es el glomérulo y estas partes funcionales que son importantes. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hacen los riñones? Sí, los riñones filtran. ¿Dónde filtran? En la primera porción, en lo que es cápsula de Bowman y lo que es el ovillo glomerular. ¿Qué es lo que pasa en las siguientes partes? Dejando de lado esta línea roja que ya ustedes han dividido esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los riñones? Los riñones reabsorben. Entonces, es otra función que tienen los riñones. Y después los riñones, ¿qué es lo que hacen? ¿Excretan o secretan, si quieres humanos? ¿Secretan o excretan? Vamos a ver las definiciones en excretar y secretar un poquito diferentes, aunque los dos son eliminar. ¿Sí? Entonces, nuestros riñones tienen esas funciones. ¿Qué pasa cuando hay falla renal? Se va a alterar alguna de ellas. Ahora, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienen que entender, por ejemplo, que aquí está la membrana basal, pero la membrana de filtración glomerular. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos un elemento que es la membrana de filtración glomerular. Eso es lo primero. ¿Ya? Esta membrana de filtración glomerular tiene los siguientes componentes. De aquí vienen las glomerulopatías, que me han dicho que empiece dando esto, y van a entender todo eso. Este es las células del endotelio capilar. ¿Ya? De aquí viene la membrana basal, que también les voy a decir que hay muchos elementos que deben conocer. ¿Ya? Y aquí vienen los famosos, ¿qué se llaman estos? ¿Qué se llaman estas células de aquí? Los podocitos. Los podocitos. Estos podocitos, como su nombre dice, tienen unas prolongaciones tipo piecitos, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Que van a ser parte de esta membrana de filtración. Entonces, ¿qué tiene la membrana de filtración como componentes? Es importante porque aquí vas a entender lo que son las alteraciones en lo que son los inmunocomplejos, en la fiebre reumática, en la diabetes cuando se engrosa la membrana de filtración, cuando hay una ovocitopatía, etcétera, etcétera. Entonces, la membrana de filtración glomerular tiene los siguientes elementos. Uno, el endotelio vascular, que ahorita vamos a describir poquito a poco. Primero necesito un repasito. ¿Sí? La membrana basal. Sí, la membrana basal, que estamos hablando de esta membrana basal que está sosteniendo al endotelio vascular, ¿ya? Y los podocitos. Estos son los elementos que contiene la membrana de filtración, ¿ya? Y me estoy introduciendo ya a la falla renal aguda, no a la crónica, a la aguda, porque a la que hay que temer es a la aguda. Ejemplo, les decía, ¿qué pasa si tú eres un ginecobstetra y atiendes un parto? Y ese parto se alumbra la placenta y todo, pero la paciente hace atonía uterina. ¿Qué es una atonía uterina? El útero no se contrae, ya se queda flácido. Normalmente el útero, una vez que tienes parto cesárea, el útero debe contraerse, ¿ya? Y debe cerrarse esas arterias que estaban dando irrigación a la placenta y todo. Y lo hace por un mecanismo de constricción del músculo lisouterino. Pero ¿qué pasa? La paciente hace atonía. ¿Por qué? Porque está mucho tiempo en trabajo de parto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? La paciente va a empezar a sangrar. ¿Ya? Y al sangrar, a veces no te vas a dar cuenta por qué. Es normal el sangrado en el parto, ¿no ves? Entre comillas, pero no mucho. ¿Ya? Yo les digo porque sí, esto es cierto y les puede pasar. Les voy a comentar, ahora no de una de parto. Una vez estaba no en terapia intensiva. Estaba trabajando en una de las clínicas, no estaba en terapia intensiva, pero mi clínica tenía terapia intensiva. ¿Ya? Y resulta que a una doña de unos 55, 60 años le hacen liposucción. Así de simple, le hacen liposucción. Por su gustito, la vieja, perdóname la expresión. ¿Ya? Yo sé que lo vamos a tomar así. No, ya, porque quería verse
El cirujano y todo cirujano que mete cuchillo no es por malo, no es como que esté en contra de ellos, porque cuando se debe operar, bueno, tenía que ganar dinero y hizo la liposucción. Yo sé cómo la liposucción es aguante y todas esas cosas, pero saben que esta señora me lo dejaron en YouTube. Bien, yo controlado, estaba con su venda todo, pero la señora sangraba tanto por los drenajes que me hizo una hipovolemia. Tuve que pedir 4 unidades de sangre para estabilizarlo. Le llamaba al cirujano plástico, ni siquiera aparecía, era de noche. ¿Sí? Y yo estaba con la paciente, que no era cualquier paciente, les cuento que la paciente era una paciente que tenía mucha influencia a nivel de las grandes autoridades. O sea, imagínense que se me moría y yo estaba chao, simple y llanamente. Tenía que hacerla vivir hasta la madrugada, hasta que venga el pase de turno. La hice vivir. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Pero sí me he hecho oliguria, casi me he hecho insuficiencia, porque tenía que poner sangre y suelos para que sus riñones no me fallen, porque me iban a fallar. ¿Sí? Entonces, no se imaginan cuán importante es esto. No se imaginan, deja de jugar con eso, pon tu mano a tu ¿qué se llama? A tu cuaderno. Ya, por favor, ya nos portaremos más, se decir, ya casi como médicos. ¿Listo? Bien, entonces, en serio, ustedes vayan madurando. ¿Ya? Vayan madurando más. ¿Sí? Esto va en serio, no va en broma. ¿Sí? Y no quieren ustedes un título. ¿Saben qué quieren? Ser buenos médicos. El título viene de añadido. No es por nada. Quieren ser buenos médicos. No quieren ser. No quieren el título. El título va a venir de añadido. No eres buen médico, el título es un adorno para vos. Simplemente lo vas a colgar en tu pared. Así que no me gustaría que lo tomen así. Bien. Entonces aquí estamos hablando de estos elementos. Entonces hay aquí algunos elementos que debes reconocer. Primero, cómo está estructurada y constituida la membrana de filtración proteína. ¿Ya? Otro elemento que debes conocer son las células tubulares. Estas células tubulares son células que tienen microvelocidades, ¿sí? Y que estas ayudan en la absorción. ¿Ya? Hay un detalle importante: todo lo que es túbulo contorneado proximal tiene una necesidad de alta energía. O sea, ¿qué quiere decir? Utiliza mucho ATP, por lo tanto necesita mucho oxígeno y buena circulación sanguínea. Ahora ahí viene la otra. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un paciente está experimentando una hipovolemia y una pérdida de sangre severa? ¿Ya? Las otras partes que empiezan a sufrir son los túbulos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan mucho riego sanguíneo para mantener las bombas de transporte aquí funcionando. Ya sabes a qué me refiero en fisiología. ¿Por qué? Porque los mecanismos de reabsorción se producen a través de bombas, y la principal bomba que debe funcionar es la bomba de sodio y potasio, y a través de ella funcionan todos los otros mecanismos de transporte. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente tiene un choque hipovolémico? ¿Ya? Aparte de que puede fallar y puede afectar a la parte de lo que es la propina, que digamos podría, por su misma función, a veces no necesita mucha energía, pero sí necesita. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a hacer necrosis tubular aguda. Necrosis tubular aguda, miren los túbulos. Entonces, la necrosis tubular aguda se va a producir en un paciente que tiene un choque hipovolémico, un shock o choque hipovolémico. ¿Ya? O una hipotensión arterial severa, donde estos túbulos no van a recibir sangre, estas células, y van a empezar a hacer necrosis, ¿ya? Y pues aquí hay algunas manifestaciones, como por ejemplo, como no se va a reabsorber, porque las células tubulares que están diseñadas para reabsorber, ¿qué se reabsorbe ahí? Las proteínas. Proteínas, pregunta. O sea, proteínas, en serio, fuera de broma. Si les he hecho ya a la doctora repasar la parte fisiológica, tendrían que estar bien preparados aquí. Primero, ya voy a ir, no se filtran proteínas. De hecho, ese es el capítulo que hoy vamos a tratar de avanzar, pero necesito hacer esta introducción. En realidad, nunca se filtran proteínas, pero sí se filtran, ¿qué? Aminoácidos, que se reabsorben. Se filtra, ¿qué? Sodio, se filtra potasio, se filtra cloro, se filtra todo lo que pienses, glucosa, se filtra todo, ¿ya? Pero ¿qué hacen? Estas sustancias no pueden eliminarse, entonces ¿qué hacen? Se reabsorben. ¿Hacia dónde se reabsorben? Pregunta. Haz de cuenta que esta es la arteriola eferente, entonces por aquí vienen los capilares peritubulares.
Entonces estos capilares peritubulares son estos, así. Entonces estas sustancias se van a reabsorber del túbulo, ya, nuevamente hacia la sangre. Para que se reabsorban necesitamos de los mecanismos de transporte que ustedes ya conocen, que no voy a repasar, ya, y todo eso. Pregunta, ¿qué pasaría si el paciente experimenta necrosis tubular aguda? Porque, lógico, esto es un choque hipovolémico, donde el paciente ha experimentado una falla renal. ¿Qué va a pasar? El paciente, en primer lugar, no va a reabsorber. Al no reabsorber, ¿qué va a aparecer en orina? Pregunta, ¿qué va a aparecer en orina? Estos elementos que no deberían aparecer, ¿ya? Porque, por ejemplo, el sodio se reabsorbe en un 99%, fisiología, el potasio también, el cloro también, la glucosa en 100%. ¿Qué va a pasar con el paciente que hace necrosis tubular aguda? Va a empezar a tener solo por ir a lo que les estoy explicando, va a empezar a tener ¿qué? Glucosuria, la presencia de glucosa en orina, ¿ya? Pero esta glucosuria es sin hiperglicemia, sin hiperglicemia, glucosuria sin hiperglicemia, ¿ya? Entonces la única situación en la cual se produce glucosuria con hiperglicemia, ¿ya? La necrosis tubular aguda o el daño tubular también por otras causas se denomina síndrome de Goodpasture. Deben estar llevando patología, ¿no? Entonces, este síndrome de Goodpasture es muy importante porque aparte hay hematuria, ¿ya? Aparte hay hemoptisis, porque el paciente empieza a toser sangre, por eso se llama el síndrome del riñón-pulmón, el síndrome de Goodpasture, ¿ya? Porque el paciente hace necrosis hasta de lo que es la membrana, pero la membrana, lógico, la membrana y lo que son los túbulos, esto, ¿no? Pero ya vamos a ir a destacar esto más. Este síndrome de Goodpasture también, antes de que me olvide, afecta a lo que es la membrana de filtración. Ya afecta a la membrana y también afecta un poquito a los túbulos. Eso se me ha venido el lapsus ahí. A la membrana, el Goodpasture a la membrana, pero también afecta un poco aquí a los túbulos, ¿ya? Pero los túbulos, cuando hay necrosis por shock, eso sí está bien. Sí, me ha venido un lapsus ahí. De Goodpasture a la membrana, les voy a explicar. Se produce glucosuria sin hiperglicemia. Eso sí tienen que saber. No se llama síndrome de Goodpasture. El Goodpasture afecta a la membrana que ya les voy a explicar. Ha habido un lapsus, perdón, ¿ya? Es a la membrana. Pero este síndrome de riñón-pulmón sí es importante. Sí es importante. ¿Por qué? El Goodpasture, que es una enfermedad que va a afectar a la membrana de filtración, ya no estoy en los túbulos, ¿sí? Se da por unos inmunocomplejos. Entonces, daña la membrana de filtración renal, ¿sí? Y también daña la membrana alveolar. Por eso que el paciente que tiene, al dañar la membrana de filtración glomerular, tiene hematuria. Y cuando daña la membrana alveolar, tiene hemoptisis y empieza a toser sangre. Por eso se llama síndrome riñón-pulmón, ¿ya? Ojo, ha habido un lapsus, perdón, porque hay tanta cosa que a veces hay que explicar. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ya, de la necrosis tubular está dado por hipovolemia, eso está bien, hasta ahí está bien, nada más. No le tanto, el síndrome de riñón-pulmón es el que afecta. El Goodpasture afecta a la membrana de filtración, aquí. Por eso le he puesto una flechita. Ha habido un lapsus en lo que es la necrosis tubular, se han puesto los cables. Pero creo que se ha entendido, ¿no? Es lo mismo el Goodpasture, no. El Goodpasture se llama también síndrome de riñón-pulmón, es lo mismo. Es lo mismo. El Goodpasture se llama síndrome de riñón-pulmón, ¿ya? ¿Qué características tiene el Goodpasture? Que lo vamos a destacar en lo que es las glomerulopatías, afecta al glomérulo en la membrana basal. Ya, en esto, o sea, ya les voy a explicar qué parte y cómo lo hace. Ya, un poquito estoy dando una vuelta por todo lo que es el riñón. Ya, ahora, otra parte del riñón que tiene mucho uso de ATP es esta partecita de aquí. O sea, ¿qué quiere decir? El asa de Henle en su porción gruesa necesita mucho ATP. Estas células tubulares de aquí, ¿sí? Necesitan también mucho ATP porque aquí hay unas células que hacen unos transportadores que tienen estas células. ¿Qué se llaman estos transportadores? Y aquí actúa la furosemida. ¿Qué se llaman? Transportadores. Un sodio, 2 cloro, 1 potasio. Esas células, ¿sí? Para transportar todos esos elementos necesitan mucho ATP, ¿ya? Y cuando también aparece, o sea, hay hipovolemia shock, afectan estas células. Entonces,
imagínate, ¿qué va a tener mi paciente? Como no reabsorbe aquí todo ese líquido, porque hasta el agua se reabsorbe, ¿no? Pasa aquí tampoco se reabsorbe. ¿Qué va a tener mi paciente aparte de glucosuria? Lógico, va a haber natriuria. O sea, ¿qué quiere decir? Va a haber mucho exceso de sodio en la orina, porque no se han absorbido, porque están dañados esos transportadores. ¿Qué va a tener mi paciente? Poliuria, porque está orinando mucho, porque no se está absorbiendo el agua que debería absorberse, especialmente aquí, porque aquí no. Así, ¿sí? Y aquí son especialmente esos sólidos. Ojo, todo está basado en fisiología, pero proyectada a la fisiopatología. Solo estoy dando una vueltita por el glomérulo para recordarles qué funciona. ¿Ya? ¿Qué pasa en el túbulo contorneado distal? El túbulo contorneado distal también se absorbe, pero pues en realidad aquí hay algunas células que están relacionadas con, en la parte final, por ejemplo, lo que son las células principales, que hace efecto la aldosterona. Ya, no te olvides de eso. Sí, indudablemente aquí vamos a ver cuando hay alteraciones de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, todo eso va a afectar ahí. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el túbulo colector? En el túbulo colector tiene un efecto muy importante la famosa ¿qué? ADH. La ADH tiene un efecto muy fuerte sobre lo que es el túbulo colector. ¿Sí? Y promueve la reabsorción de agua principalmente. ¿Sí? A través de las famosas acoporinas. Un poquito tengo que dar esta vuelta por los riñones. ¿Por qué? Porque tienes que tener una proyección más o menos en general de lo que es la parte patológica. Ahora, aquí, por ejemplo, ¿qué puedo destacar? Sí, aquí están las famosas diabetes insípidas. Las diabetes insípidas. ¿Sí? En este caso están los síndromes de secreción inadecuada de ADH. Primero, síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Sí? Aquí la diabetes insípida, ¿ya? Después, principalmente, ¿ya? Donde hay alteraciones de lo que sería la producción de ADH. En este síndrome de secreción inadecuada de ADH hay exceso de ADH. Así. En la diabetes insípida la ADH no se produce, la ADH, o si no se produce, los riñones no son sensibles a la ADH, ¿se acuerdan? ¿Sí? En este caso, la diabetes insípida central y la nefrógena, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esto es central, que las células del núcleo supraventricular del hipotálamo no producen ADH. Ya es central porque es a nivel del sistema nervioso central. Ojos de fisiología, no me digan que no saben. Y la renal, los riñones son insensibles a la ADH, o sea, se produce mucha ADH, pero los riñones no responden, y esas son las dos diabetes insípidas que debo destacar. ¿Ya? Esto lo voy a repasar un poquito más, pero primero he dado una vueltita por lo que podría ser, lo que podríamos presentar y las funciones de los riñones y lo que se podría proyectar a la parte patológica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no han entendido, pregunten, por favor. ¿Sí? Bueno, y segundo, ¿están entendiendo? Pues estoy hablando en chino básico. Estamos entendiendo. La cosa es entender. Ahora, si aprender, no creo que aprendes. ¿Por qué? Para aprender tienes que leer el libro. Sí. Claro, y releer y volver a leer. Ahorita has entendido, todos me dicen, tan facilito lo he dado, pero en los exámenes no entiendo. Pues es que no has leído el libro, tienes que aparte mis apuntes. No es que yo diga que son mis. Esto está basado en los libros. Cuidado que crean que es el invento del doctor Salvatierra. A los chicos que habían hecho conmigo presión arterial, todo eso, les había dicho, pues, debe ser un invento del doctor Salvatierra que le gusta utilizar la campana. Ese médico no estudiaba, ¿ya? Porque la campana es que se utiliza para tomar la presión arterial correctamente, y eso lo dice el protocolo internacional, no el doctor Salvatierra. ¿Sí? Y no es ningún secreto. Y hay muchas cosas que creen que es así como es así. ¿Ya? Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? No. Seguiremos. Nuestra clase es hasta las 9. ¿No más? Así, ¿para qué les voy a seguir dando? Bueno, vámonos a lo que es algunos conceptos básicos de insuficiencia renal, o mejor dicho, falla renal aguda. Ya, conceptos básicos de falla renal. ¿Ya? En este caso me voy a concentrar en la falla renal aguda, no mucho la crónica, aunque voy a entrar algo a la crónica, ¿ya? Y ya vamos a ir destacando algunos detalles importantes.
Para entender esta parte, ya es necesario que primero comprendamos y recordemos algunos conceptos. ¿Sí? Cuando yo hablo de falla renal aguda o falla renal, dejarlo a la aguda, pero falla renal, ya debo entender algunos conceptos como que es, primero, cuánto es la fracción de filtración, la fracción de filtración glomerular, o mejor dicho, si quieres tomarlo como quieras, la tasa de filtración glomerular. Eso tienes que tener en cuenta. ¿Qué pasa en un paciente con falla renal? Su tasa de filtración glomerular cae. Eso quiere decir, si un paciente tiene falla renal aguda, la tasa de filtración glomerular va a caer. ¿Sí? Se va a desmoronar. Entonces, un paciente que tiene bien sus riñones, su tasa de filtración está bien, también está dentro de los valores normales. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se caracteriza una falla renal? Porque la tasa de filtración se cae, disminuye, ¿ya? Y todo eso va a hacer que, por ejemplo, empiecen a acumularse desechos como la urea, ¿ya? La creatinina, que en realidad no se van a poder eliminar, ¿sí? Y van a haber otras fallas más y otros elementos más. Ojo que estamos hablando de la tasa de filtración. Después voy a hablar de los otros elementos. En realidad, todo lo que les voy a enseñar ahora casi engloba toda la fisiopatología renal. Toda. Porque van a ver que voy a tocar todos los elementos y van ustedes solo a agarrar como el puzzle, o sea, como las rompecabezas, un traste, y van a poner su lugarcito en la clínica. Así de simple. Ya, pero no es tan simple, es mucha cosa que van a entender, no van a aprender al principio, pero los recomiendo bien. Bien, hasta aquí venimos con esto. Antes de seguir con esto, es necesario que tú entiendas cuánto es y qué es esta tasa de filtración glomerular. Para eso yo tengo que dibujar a un glomérulo, ¿sí? Y este glomérulo lo debo dibujar en su porción inicial. ¿Qué quiere decir? Aquí voy a dibujar a lo que es el ovillo glomerular. El ovillo glomerular está compuesto de lo que sería los capilares glomerulares. ¿Ya? Aquí en los capilares glomerulares, por ejemplo, así yo lo voy a dibujar, ¿ya? Porque son arterias pequeñitas, o sea, capilares bien pequeñitos, ¿sí? ¿Y por qué he dibujado esos espacios? Porque aquí hay unas células que se llaman las células, ¿qué? Mesangiales. ¿Qué función tienen estas células mesangiales? Otra cosa importante, los capilares no tienen capacidad contráctil, porque no tienen pared muscular, ¿se acuerdan o no? ¿Ya? Pero ¿qué hacen estas células mesangiales? Tienen una capacidad contráctil y están en medio de esos capilares, entonces ellas pueden responder a que puedan promover cierta vasoconstricción o cambio en esos capilares, ¿ya? Ahora, otro elemento importante que vale la pena destacar, que ahorita necesito primero destacar la parte estructural porque es la base de la fisiopatología, ya aquí dibujar lo que son los podocitos, aquí dibujar a los podocitos, ¿sí? Y dibujarlos con sus prolongaciones, ¿sí? Esto han debido llevar en histología, pero la fisiopatología es molecular, no es para nada en grande, ¿ya? De ahí se pasa a deducir los síntomas y los signos. Como te he dicho, ¿qué pasa si los túbulos se necrosan? El paciente empieza a tener oliguria porque no puede absorber. Entonces la oliguria es un signo de falla renal, oliúrica, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí está eso. Y en medio está la membrana basal que después les voy a explicar. Ahora, el otro elemento que debes conocer es un poquito lo siguiente. No es conocer, ya conoces, deberías recordar y deberías saber. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo renal? Pregunta. El flujo sanguíneo renal. Todo esto es pregunta de residencia médica. Mucho de lo que es residencia médica se va a centrar en preguntar elementos renales, porque les he dicho, todas las especialidades a veces concluyen en falla renal. Un paciente, desde el paciente que les he dicho, esa paciente, la señora de cirugía plástica, casi me hace falla renal, porque empezó a hacer oliguria, no orinaba. Y me preocupaba, no orine, estamos perdidos. Siempre hemos dicho, y les voy a decir, ¿quién ha sido mi estudiante de teoría? ¿Vos? No. Sí. ¿Qué te he dicho de los riñones? ¿Qué dicen los médicos cuando entran a ver al paciente? Cuando entran a ver al paciente, ¿qué pregunta el médico primero? ¿Saben qué? Después de una cirugía o algún procedimiento, o incluso de algo grave, le preguntan a la enfermera, ¿ha orinado? A veces eso preguntan. ¿Y por qué preguntan qué ha orinado? ¿Por qué es tan importante? Les vuelvo a decir y les voy a decir una cosa. Paciente que orina y se ríe no necesita médico. El orinar en un paciente es súper importante. ¿Qué pasaba cuando yo estaba en la epidemia del cólera? Venían súper deshidratados con enoftalmo, su signo del pliegue, así, pero se hacía su piel y no era turgente y todo eso. ¿Saben qué? No orinaban.
¿Y cuál era nuestro fin? Sí, estaba en hipovolemia. Ponle todo el líquido que puedas hasta que orine. Claro, porque había perdido agua, vomitando y en diarrea. Sí, en serio que poníamos, si hemos puesto en el paciente más severo hasta 70 litros de rinque lactato, lo hemos hecho. En serio, 70 litros, hasta que orine. Porque en lo que pones, él mismo vomita y él mismo hace una diarrea, pero no hace diarrea de a poquito. Le pones 2 litros y te hace diarrea de 3 litros, entre comillas, es así. ¿Me entiendes? Le pones 2 litros y vomita 1 litro. Es una locura. Es por eso que entran así tanto. Porque no me digas que, y me van a decir, ¿dónde entra eso? No, que está botando, está eliminando mientras está entrando. ¿Ya? Y le poníamos el agua hasta que orine. Una vez que orinaba, ¿sabes qué decías? ¡Oh, ha orinado, qué bien! Ha funcionado bien su riñón. Así de simple. Porque si no orinaba, te tenías que preocupar porque iba a entrar a falla renal. Así de simple. Y solo por el cólera, una diarrea. Flujo sanguíneo renal. ¿Cuánto? 1100, 1200, lo que tú quieras. ¿Cuánto das? No hay ningún problema como en la subasta. No es matemático, pero el 22% del gasto cardíaco se lo lleva a los riñones. 1100 ml de sangre, flujo sanguíneo renal. Flujo sanguíneo renal. Muy bien. Ya, pregunta, ¿qué función tienen los riñones? ¿Filtran la sangre? No. El único tejido que filtra sangre es el hígado y los pulmones, si quieren saber, ¿ya? Pero los riñones que filtran al plasma. Ojo con esto, o sea, a una porción de la sangre, o sea, la porción líquida, no filtran la sangre, porque el que filtra la sangre realmente es el hígado y los pulmones, porque ahí es donde se quedan a veces coágulos, bacterias, lo que tú quieras, si quieres imaginar, ¿ya? Ahora, aquí hay un detalle importante. Entonces tendría que hablar del flujo plasmático renal. ¿Cuánto es el flujo plasmático renal? Si el flujo sanguíneo sería 1100 ml, 1200, lo que tú quieras, más o menos el flujo plasmático renal es de unos 600 ml o 660 ml. Le ponemos 600. No, 660, no hay matemática aquí. Ya, o sea, ¿de dónde ha salido estos 600? No te olvides que esta sangre, 1100 ml, ya un 60% es plasma. Ahora, si quieres 55%, no te preocupes, no me enojo si le pones 55%. ¿Ya? Pero la sangre tiene dos componentes, plasma y elementos formes. Los elementos formes corresponden al 40-45% y lo que es el plasma corresponde al 60-55%. Entonces está fluyendo, está pasando por los promedios 600 ml. ¿Ya? Ahora, de estos 600 ml de agua, y esta agua que tiene solutos y todo eso, ¿qué es lo que pasa? Se filtra una porción o una fracción. Se filtra una fracción. ¿Sí? A eso se llama fracción de filtración, lo que les he puesto allá, fracción de filtración glomerular. ¿Ya? Esta fracción de filtración glomerular equivale más o menos a un 20% de esos 600 o 660 ml. ¿Sí? Y esta fracción de filtración es alrededor de 125 ml por minuto. ¿Ya? Entonces, por minuto se está filtrando 125 ml. 125 ml de estos 600. Eso quiere decir, no todo el plasma que pasa por los riñones se filtra en ese momento, sino se va filtrando en el transcurrir de los días, ¿ya? Pero de las horas, ¿sí? Y va poco a poco filtrándose. Estos 125 ml son la fracción de filtrado glomerular. ¿Qué pasa cuando esta fracción de filtrado glomerular cae? Entonces mi paciente está entrando en falla renal, porque mis riñones deben filtrar y deben filtrar alrededor de eso. Cuidado que digas, eso es no es exacto, pero por ejemplo, una persona menudita como una vaquita, esto va a ser un poquito menos. Una persona grandota va a ser un poquito más, eso va a ser en relación. El varón va a ser diferente, la mujer también va a ser diferente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando esta filtración o esta fracción de filtración disminuye? Entonces, al disminuir la fracción de filtración, se establece una falla renal. En este caso, aguda, y se va a relacionar con tiempo crónica. Primero voy a hablar de la aguda, que es la que me interesa. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer en estas clases o en estos días? Es hablar de todas estas enfermedades que afectan a este glomérulo y esta fracción de filtración. En realidad, esto es la base para entender toda la fisiopatología renal que les voy a ir describiendo en todas las clases. Bien.
Hasta ahí, entonces estamos con todo esto bien. Ahora, un poquito vamos a ver algunos detalles que les he puesto aquí, como por ejemplo la membrana de filtración. Entonces, la membrana de filtración, ¿qué es lo que tiene? Pregunta, ¿ya? Tiene a la célula endotelial. Ahí está la célula endotelial, está en rojo, ¿ya? Esta célula endotelial la dibujo así porque esta deformación que tiene, que por todo esto es membrana celular, ¿sí? Es lo que hace el núcleo. El núcleo de las células produce una protrusión. Y eso es lo que hace. Entonces, si quisieras dibujar a estas células, este es el capilar. Entonces, en este capilar hay muchas de estas células, pero que tienen esa prominencia que está haciendo el mundo. ¿Qué es lo que tienen estas células endoteliales? Tienen unas fenestraciones. Unas fenestraciones. ¿Ya? Estas fenestraciones son como aberturas que existen en estas mismas células endoteliales que permiten la filtración. O con esto, de aquí viene la fisiopatología. Seguimos. Antes de también, ahí nomás, mejor lo iré por orden, porque lo que quiero es entrar de aquí hasta aquí. ¿Ya? Entonces voy a describir todo eso. Entonces, en este caso, estas células endoteliales o este endotelio vascular renal sí tienen fenestraciones. ¿Qué tamaño tienen esas fenestraciones? No es matemático, pero más o menos estas fenestraciones tienen un tamaño de 50 a 60 nanómetros de tamaño. Tienes que saber, ya vas a ver por qué. ¿Ya? Tienes que saber. Aunque no me creas, esto es pregunta de residencia médica. Sí, todo está basado en exámenes que yo he visto y que se preguntan también en fisiopatología. Ojo, les vuelvo a decir, no doy fisiopatología, les doy como 15 años de fisiopato, fisio más, lógico, ¿ya? Y he revisado para hacer los exámenes, todos los exámenes de residencia médica, que se pregunta de fisiopatología en esos exámenes, así de simple, ¿sí? Y me gustaría que tú lo tomes en cuenta. 50 a 60 nanómetros, ya más o menos, puede ser un poquito más según algunos libros, un poquito menos según algunos libros, pero tienen ese tamaño. Ya, algunos libros, si no me equivoco, llegan incluso hasta 100 nanómetros. Eso es mucho, me parece mucha diferencia, pero bueno, puedes poner. Ahora, ¿cuál es la importancia clínica? Ya, resulta que cuando tú ves que se filtra el plasma, ¿qué es lo que contiene el plasma? El plasma contiene agua, ¿sí? Entonces el agua se va a filtrar, porque es bien pequeñita la molécula de agua. El sodio se va a filtrar, porque es muy pequeñito, o sea, es 50, 60, no, es súper grande, ya súper grande, ¿sí? El potasio, la glucosa, o sea, todo lo que metas a tu cabeza se va a filtrar, que es menor o sea, a esos, sé que son pequeñitos y pueden atravesar esa fenestración, que es un agujerito si quieres tomarlo. Ya, ahora, la albúmina, pregunta. ¿La albúmina qué es? Plasmática. Su correcto nombre es una. ¿Qué tamaño tiene? ¿Ya? Porque se acuerdan que han visto ustedes esto en lo que es el endotelio vascular y la filtración de lo que sería la filtración y lo que es las fuerzas de Stalin. De hecho, hoy día no creo, pero ya vamos a hablar de las fuerzas de Stalin porque son unos de los determinantes. Ya vamos a ver. Bien, este es el poro capilar. No me van a confundir con la fenestración. Estos son los poros capilares en cualquier tejido. ¿Cuánto de tamaño tenía este poro? De 7 a 8 nanómetros. Si los libros te dicen de 6 a 7, de 7 a 8, como tú quieras. ¿Por qué son de 7 a 8 nanómetros? ¿Sí? Aquí hay sangre, ojo, aquí hay plasma. Aquí está la albúmina. ¿La albúmina qué tamaño tiene? Apenas es un poquito más grande que el poro, por eso que la albúmina no puede atravesar al intersticio así nomás. Se escapa, pero no puede atravesar mucho. Entonces, ¿qué hacen estos poros? Evitan que por su tamaño así nomás pase la albúmina hacia allá. ¿Y la albúmina dónde debe estar? Como ustedes me han dicho, ¿dónde? En el plasma. Pero ahora, ¿qué pasa aquí? Pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? La albúmina apenas tiene 6, 7, 8 nanómetros, 7.5 nanómetros. ¿Podrá pasar? Pregunta. ¿Podrá pasar? Pregunta. ¿Pasará? ¿Qué dice? Pues sí, por su tamaño, pero en realidad no lo va a hacer. ¿Por qué? La albúmina, al querer pasar, lo voy a dibujar con verde, va a querer pasar, prácticamente se va a repeler. Porque la membrana de filtración glomerular tiene dos tipos de barrera. Una barrera que se llama mecánica, les han debido dar esto, la mecánica, ¿sí? Y una barrera que es electromagnética, así se llama, electromagnética.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas células y todo esto está cargado de carga negativa. Y la albúmina también tiene carga, ¿qué? Negativa. Entonces, cargas similares se repelen. Y un mecanismo para que esa albúmina, a pesar de que es pequeña, puede pasar las fenestraciones, sí, es que tenga esa carga negativa. En realidad, esta carga negativa, si bien está aquí, está dada por la membrana basal que les voy a ahora explicar. Entonces, primero es esto, ¿ya? Ahora voy a describir la membrana basal. Ya, esto les han debido dar en histología, pero aquí hay una pregunta de residencia médica que casi infalible he visto en el MIR, en el examen de residencia médica de México, en los de Chile y también he visto en el USML, de los Estados Unidos. ¿Ya? Es bien finita y es por eso para hacer a veces al estudiante fundir, ¿ya? Y habla de esta membrana basal. La membrana basal es el otro elemento que está aquí, es como decir, aquí hay un elemento que es la membrana basal, ¿ya? Sobre la cual se sostiene ese endotelio. ¿Ya? Esta membrana basal, ahora voy a borrar esto, esta membrana basal en realidad tiene tres componentes, podría decir hasta cuatro, ¿ya? Pero un componente que es subendotelial, debajo del endotelio, un componente que es central, ahorita vamos a poner, ¿ya? Y un componente que es subepitelial. En otras palabras, ¿qué es lo que pasa? Voy a borrar esto. Ojo que aquí viene la patología, por eso estoy dibujando. De aquí viene el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Por eso tienes que saber eso. Y aquí están los famosos, ¿qué? Podocitos. Ya, antes de que me olvide, hay un detalle importante que tienen que saber. Los podocitos están estirando estos sus piecitos, abrazando a los vasos sanguíneos, porque los abrazan. No sé si se acuerdan. ¿Ya? Y es una forma de protección que tiene también el sistema glomerular. Entonces, ahora voy a hablar de esta membrana basal. ¿Ya? Porque, por ejemplo, esta membrana basal es la que es blanco de compuestos de lo que son los algunas inmunoglobulinas, cuando hay reacciones inmunológicas, fiebre reumática, lupus eritematoso, etc. Y ya voy a decirles. ¿Ya? Entonces, de esa manera hablamos de esta membrana basal. ¿Ya? Hasta ahí, membrana basal. Ahora, la membrana basal esta, ya necesito siempre destacar esto, ¿sí? Es parte de este complejo porque estas células se sostienen en su membrana basal, por eso se llama membrana basal, esta es su base. ¿Ya? Quizás lo más importante es eso. Cuando estos dos se dañan, porque se van a dañar, por ejemplo, haz de cuenta de que el paciente tiene una fiebre reumática y se generan inmunocomplejos, o sea, inmunoglobulinas que se van a pegar a la célula endotelial, o se van a pegar aquí a la membrana basal, que es colágeno. Esta membrana basal, por si acaso, antes de que me olvide, pregunta de residencia médica, es un colágeno de tipo 4. Te preguntan, ¿saben cómo hacen las preguntas? ¿Qué tipo de colágeno es el que tiene la membrana basal de la membrana de filtración? Es un colágeno de tipo 4. Y encima te preguntan dónde hacen efectos esos complejos, en qué parte de la membrana basal. Entonces, aquí tienen otros elementos más de esta membrana basal que ahorita les voy a decir que es una parte no colágena. Entonces, esta es la parte colágena, la que he dibujado, y este es el componente no colágeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber de esto? Esta membrana basal es blanco, igual que la célula endotelial, de inmunocomplejos. Blanco de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos son inmunoglobulinas que se producen por enfermedades autoinmunes. En este caso, estos inmunocomplejos pueden producirse en la fiebre reumática, pueden producirse quizás en el lupus, ¿sí? Que van a ir a afectar y dañar la membrana basal y lo que es la célula endotelial. Van a dañar, no van a destruir. Son inmunocomplejos o inmunoglobulinas. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, preguntas hasta ahí. Espero que estén entendiendo porque es lo que tienen que saber. ¿Ya? Ahora,
un detalle importante a tomar en cuenta, hay este lupus, ya les he dicho todo, o estos anticuerpos que les he dicho, que son anticuerpos, las inmunoglobulinas también llamados, ¿qué? Anticuerpos. ¿Qué hacen esos anticuerpos? Los destruyen porque los reconocen como extraños. Pregunta, si se destruye esta membrana basal y estos elementos, ¿qué es lo que va a pasar? No te olvides que aquí les he dicho que se filtra el plasma, pero resulta que también aquí está pasando que los elementos que forman, como por ejemplo glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se daña el endotelio de la membrana de filtración? Uno, o se daña la membrana basal de filtración. Cuando hay un daño de la membrana basal o del endotelio, los glóbulos rojos empiezan a pasar por esta membrana. Lógico, al pasar se deforman, se embolizan, ya se deforman, se embolizan, ya, y cuando pasan a la cápsula de Bowman, ¿sí? Se juntan o se mezclan con la proteína de Tams-Hoffmann, no sé cómo se pronuncia, ya, o sea, hacen reacción. Esa proteína de Tams-Hoffmann está aquí en el túbulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos glóbulos rojos dismórficos se llaman así. Dismórficos, ¿por qué? Su forma han variado, porque es como cuando yo te podría decir, has pasado al glóbulo rojo por estos estrechos que ya se han destruido. Entonces el glóbulo rojo, como sea, pasa y se deforma. Al deformarse, aparece en la cápsula de Bowman, que no debería aparecer, y el paciente empieza a hacer primero, ¿qué? Hematuria. ¿Ya? Segundo, el paciente, como tiene muchos glóbulos rojos que está pasando, se junta o se mezcla con la proteína, o reacciona con la proteína de Tams-Hoffmann, no, Holzmann, ¿ya? Holzmann, ¿sí? Y forman los famosos cilindros, la presencia de cilindros hemáticos en orina. ¿Ya? Estos cilindros hemáticos más la presencia de hematuria. ¿Qué es hematuria? Orina con sangre, orina prácticamente sangre. A esto se llama síndrome nefrítico. Entonces, ¿qué es el síndrome nefrítico? Pregunta, ¿es el daño de la membrana de filtración a nivel del endotelio o de la membrana basal? Mira, no he hablado todavía del podócito. ¿Ya? Entonces, cuando hay un síndrome nefrítico, ¿qué se ha dañado? ¿Qué sospecho que se ha dañado? El endotelio de la membrana de filtración o la membrana basal de toda esta membrana, porque todos estos son conflictos. ¿Ya? Y entonces, ¿qué va a dar como lugar? Va a dar lugar a una presencia de sangre en orina, presencia de cilindros hemáticos. ¿Por qué los cilindros? Esta proteína de Tams-Hoffmann hace que estos glóbulos rojos se junten. Entonces toman la forma del túbulo, por eso se llaman cilindros hemáticos. Entonces, cuando el paciente orina, ves en orina la presencia de esos cilindros, de glóbulos rojos, formaditos, llevados como tubitos, son cilindros. ¿Ya? Y lo que orina es sangre. Entonces es hematuria. Hematuria es signo de síndrome nefrítico. Hematuria. ¿Qué significa hematuria? Daño de la membrana basal, de la membrana de filtración y daño del endotelio. ¿Estamos? ¿Quiénes dañan generalmente? Inmunocomplejos. Inmunocomplejos que van a, de alguna u otra manera, destruir a estos elementos. Ojo, una vez destruidos, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? No va a tener ese poder de filtrar y separar las cosas como debería separar. Entonces, cualquier sustancia pasa. Pregunta, ¿pasará la albúmina? Sí, lógico. Indudablemente, no te podría decir cuál es el punto en el cual se va a destacar el síndrome nefrótico del nefrítico, pero en realidad el nefrítico tiene más hematuria, pero no quiere decir que no tenga proteína, sí tiene, pero poquito, le vamos a poner así en letra pequeña. Proteína, ya tiene proteína. Ahora vamos a hablar del síndrome nefrótico si nos da tiempo, tenemos tiempo, es mucho tiempo. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Este es entonces el colágeno de tipo 4, ¿ya? Y este colágeno tiene una parte colágena y no colágeno, ¿ya? Ahora, los inmunocomplejos pueden ir sobre esta parte, colágena, que es la larga, ¿ya? Antes de que me olvide, ¿saben por qué le he dibujado esas tres partecitas en la membrana, en esta parte basal? Estas son las láminas raras, lámina rara
interna, lámina rara externa, y esta lámina es la lámina media, ¿sí? Así se llama, la lámina media. Y la lámina media, nada más, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Estos son tipos de colágeno y están, en realidad es el tipo de colágeno 4, ¿ya? Ahora, en este caso, si hablamos de todo esto, esta es la parte no colágena y esta es la parte colágeno, ¿ya? Los inmunocomplejos pueden afectar a la parte del colágeno y esta, o también pueden afectar a la parte no colágeno y destruir. Entonces, los inmunocomplejos, por donde ataquen, o sea, ¿qué son los inmunocomplejos anticuerpos? Que el paciente produce, pero destruye sus propias células. Ya ahí está la fiebre reumática, ahí está el lupus, que son enfermedades que autoinmunes. Bien, saben ya de qué estoy hablando. Bien, entonces ahí es importante destacar esto, sí, los inmunocomplejos, que destruyen el riñón y destruyen todo eso. Bien, vámonos a ver algunos detalles más. ¿Qué me estoy hablando, a destacar, olvidando? Me estoy olvidando de algo para terminar. Creo que no tengo listas todavía. ¿Qué? Esta es la parte no colágena, ¿ya? Y también afectan, todo la membrana basal es esto, incluye esto. Esta es la parte no colágena que es globular, así le llaman, ¿sí? Esto es colágeno de tipo 4, todo. Pero este colágeno de tipo 4 tiene dos partes, colágena y no colágena. Muchos anticuerpos afectan a esta parte no colágena. O sea, el hecho de que afectes a cualquier parte de esta membrana basal la está destruyendo. Es como decir, yo solo voy a sacar las paredes de aquí y que se queden los pilares, pero es igual estás destruyendo, ¿no? Entonces se destruye esto. Claro, que los inmunocomplejos son anticuerpos que se producen como resultado de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Eso, o sea, no estoy hablando de en específico un ejemplo, fiebre reumática, lupus, u otras enfermedades que van a producir inmunocomplejos y van a ir a atacar algunas partes del cuerpo, en este caso los riñones. ¿Ya? ¿Estamos? ¿O hay alguna cosa más? ¿No? Pregunto. No tengo, creo, sus listas todavía, pero me gustaría que, bueno, hoy día quizás no va a haber ningún problema de la lista. Dime. Falta todavía. Necesito hablar del síndrome nephrótico. Síndrome nephrítico, ¿qué es? Daño de la membrana basal, que incluye el endotelio y la membrana, o sea, la membrana basal, o sea, y el endotelio, o sea, daño de la membrana de filtración glomerular. ¿Ya? Lógico, hay muchas cosas que pueden dañar, y una de ellas son los inmunocomplejos, ¿no? Dime. ¿Quién era la pregunta? Ahí está. ¿Quién era? ¿Dónde se parte de colágeno? Ya. La membrana basal tiene dos partes, la parte colágena y no colágena. Todo este es colágeno del tipo 4. ¿Se divide? No hay pedido que se divide, están unidos. Ahí en la parte de unión es la parte no colágena. Claro, o sea, aquí se une la parte no colágena, son como un tipo de proteína globular, pero es proteína también, pero es no colágeno, es otra proteína. Si no me equivoco, aquí estas son, no me acuerdo, sinceramente, pero hasta ahí viene. Entonces, la pregunta de examen de residencia médica te dice, los inmunocomplejos, hola, los inmunocomplejos, ¿cómo están? Los inmunocomplejos, ahorita. A ver, vamos a hablar otra. Bien, entonces, creo que me has entendido, ¿me han entendido? ¿Correcto o no? ¿Listo? ¿Qué más les tengo que decir? No veo, saben que me van a operar de mis ojos ya y no veo lejos, no sé bien así, lo que son los colegios y la colegio. Y van así, soy el idiota que no quiero saludarlos, es que tengo cataratas. Serán precipitados cataratas y los veo borrosos a ustedes, esa es la versión. No, pues haz de cuenta que aquí, no te olvides que aquí hay otro endotelio, otra célula, otra célula, ¿ya? Y aquí está la otra membrana basal que está conectando con esta partecita de la parte no colada, o sea, se sigue continuando, ¿no ves? Es así, ¿ya? Ahora, un detalle importante, algo que me he olvidado y es importante decir, les he dicho que la barrera de filtración es mecánica y electromagnética. Al decirte mecánica, estos agujeritos no dejan pasar a los glóbulos rojos si se vean bien. Por ejemplo, ¿esto cuánto te he dicho que tiene de tamaño? De 50, 60, 70 nanómetros. Un glóbulo rojo tiene 7.58 micras, ni queriendo pasar. Un glóbulo blanco, el linfocito, tiene quizás hasta 3 micras. Una plaqueta tiene 2 micras, no va a pasar, ¿sí? Pero, y esa es la parte mecánica, o sea, eso no van a pasar. ¿Por qué? Porque no les da el espacio para pasar. Cuando se dañan, se pasa. ¿Ya?
Y la parte electromagnética, esta membrana basal, yo sé que la he destruido, pero la estoy volviendo a reconstituir, ¿sí? Es la que tiene la carga negativa y le afecta a la carga negativa a esas células. Entonces, ¿qué pasa? La albúmina quiere pasar por los agujeritos, porque sí puede, o sea, por las fenestraciones, pero en realidad la albúmina por la carga negativa se repele y da la vuelta. Entonces, es la barrera electromagnética que, ojo que el colágeno es proteína y toda proteína tiene carga negativa. Entonces, colágeno carga negativa quiere pasar y se repele y se devuelve a la sangre. ¿Ya? Aunque hay parte del colágeno pero de la albúmina que puede pasar, ya les voy a explicar, pero es poquito. La proteinuria de una persona normal como ustedes, nosotros, ¿sí? Es 20 miligramos al día, entonces es casi nada. 20 miligramos es un chistecito, pero ya cuando aumenta, eso quiere decir que ya estamos en graves problemas y estamos hablando de síndrome ¿qué? Nefrótico. Bien, hoy día no tengo listas nada de ustedes, no hay problema, ¿ya? Y si han venido a esta primera clase, les ha convenido mucho, porque esta es la introducción a todo lo que viene más adelante. ¿Ya? ¿Estamos? Sé que hago garabatos, todo, pero en estos casos está lo mejor de su educación. ¿Sí? ¿Qué más? La cuestión de los exámenes. ¿Cómo se terminaría de dañar Ahorita lo vamos a dañar, no ahorita, en la próxima clase le digo ¿Se entiende por la enfermedad? no, es que los inmunocomplejos